El versículo 1 de este capítulo 3 del libro del profeta Amós comienza diciendo: oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros. La palabra contra también podría traducirse como acerca de vosotros. Y si lo entendemos de esta manera, creo que es mucho más claro lo que está ocurriendo aquí, en esta porción de las Sagradas Escrituras. Dios está apuntando a los grandes privilegios de los que gozó el pueblo de Israel, o que gozaba el pueblo de Israel. Y quiero que pensemos juntos algunos de esos privilegios a la luz de lo que dice el Señor en este primer versículo y el versículo número 2. En primer lugar, Dios los llama hijos de Israel. Eso nos lleva a recordar algo. Este pueblo era el pueblo elegido de Dios. El pueblo elegido en virtud del pacto que Dios hizo con Abraham. Allá en Génesis 17:7, Dios le dijo a Abraham que haría pacto con él y con su descendencia después de él. Y este pueblo es ese pueblo elegido por Dios, elegido para entrar en un pacto con ellos a través de Abraham. Lo segundo que podemos considerar es que Dios los llama hijos de Israel, en el sentido en que a través del Éxodo, todo este pueblo, colectivamente hablando, llegó a ser adoptado como hijo de Dios. En Éxodo capítulo 4, versículo 22, cuando Dios envía a Moisés ante Faraón, le dijo: y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Un tercer privilegio del que podemos meditar acerca de este pueblo es que no solamente fueron elegidos y fueron adoptados en un sentido colectivo por Dios, sino que eran el pueblo redimido de Dios. Fueron comprados, rescatados de la condición de esclavitud en la que ellos se encontraban. Dios lo enfatiza cuando dice: toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dios recuerda el Éxodo y Dios recuerda: yo soy su redentor. Yo soy quien os rescaté. Yo soy quien los libré de la esclavitud en la que ustedes se encontraban. Ustedes son ese pueblo especial, particular, que fue libertado de tal situación. Y en el versículo número 2, Dios destaca un privilegio más con esta frase: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. A vosotros solamente os he conocido. Esa palabra tiene muchas connotaciones, conocido. La primera de ellas que debe venir a nuestra mente es que Él está hablando en términos de un pacto. Él tenía una relación particular con ellos en términos de un pacto. Eso los hacía especiales a ellos. Pero no es todo lo que se nos enseña a través de esta palabra. Esta palabra, conocidos, también tiene una connotación profundamente relacional. Un sentido de relación única, particular, especial. Tomé nota de algo que encontraba en una lectura. Se trata de una expresión propia de la comunión más profunda posible en el amor y la unidad. Es lo que está diciendo aquí Dios con respecto a este pueblo, que era con este pueblo con quien tenía o con quien tiene una comunión sumamente profunda, la comunión más profunda posible en el vínculo del amor. Esta es la relación que Dios tenía con este pueblo.
un pueblo que fue elegido no como se elige una mera herramienta, no como se elegía un mero esclavo, un pueblo que fue elegido a causa del amor y la gracia libre y soberana del Dios Todopoderoso, hermanos. Esa era la particularidad de este pueblo. Pensemos en eso. Ningún otro tiempo, ningún otro lugar, ningún otro pueblo, sino este específicamente, este particularmente era su pueblo. Ahora, amados hermanos, estos privilegios son lo que terminó convirtiéndose en tropiezo para este pueblo. Amós, lo he dicho ya varias veces, me recuerda mucho a la carta a los Romanos. El profeta comienza hablando de juicio. Pablo comienza su carta hablando acerca del juicio, de la ira de Dios. Pero el profeta comienza hablando del juicio y la ira de Dios sobre los pueblos gentiles, sobre los paganos. Pablo comienza en el capítulo hablando acerca de la ira de Dios sobre los gentiles, sobre los incrédulos. Y pareciera que el pueblo de Israel podría haber pensado cuando Amós hablaba acerca del juicio que venía sobre todas estas naciones, Moab, Edom, todos estos los enemigos del pueblo de Dios, que era justo y necesario que se hablara en contra de ellos, que ellos eran dignos de ser destruidos bajo la justa y santa ira de su Dios. Al mismo tiempo que ellos consideraban estar completamente a salvo de ese juicio y de esa ira. ¿Por qué causa? Por sus privilegios. Juicio para los gentiles. Nosotros no. Nosotros somos el pueblo del pacto. Nosotros somos el pueblo a quien Dios ha conocido. Nosotros somos el pueblo a quien Dios ha redimido de la condición de esclavitud. Nosotros somos el pueblo elegido por el Señor, adoptado colectivamente como sus hijos. Nosotros somos un pueblo que está a salvo de ese juicio del que hablas, Amós. Sin embargo, esta jactancia es la que los llevó a vivir pecaminosamente, a vivir contrario a la voluntad de Dios, a vivir traicionando el pacto de ese Dios. En Amós capítulo 12 nos hablan de 3 pecados particulares en los que estaban incurriendo. El menosprecio de la palabra de Dios era uno de ellos. Amós 2, versículos 4 al 11. Versículos 6 al 12. Estaban viviendo en contradicción a la salvación que decían haber experimentado. Con su forma de conducirse contradecían abiertamente la salvación de la que ellos se jactaban. Y versículos 13 al 16. Se habían apartado completamente del favor, de la gracia del Señor. ¿Qué ocurrió con el pueblo de Israel, amados hermanos? Dicho de otra manera, malinterpretaron el amor de Dios para terminar pisoteándolo por completo. Esto es lo que Amós capítulo 3 nos está enseñando, hermanos. Porque Dios, a través de Amós, está diciendo: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Sí, esos privilegios de los que se jactan, sepan una cosa: no los ponen a salvo del juicio, antes bien los hacen más responsables. Y eso es lo mismo que creían los judíos en la carta a los romanos. Ellos se jactaban de tener la Torá. Ellos se jactaban de ser la circuncisión. Ellos se jactaban de ser el pueblo escogido de Dios. Y por lo tanto, el juicio es para los gentiles, no para nosotros. Nosotros somos salvos en virtud de todas estas cosas. Bueno, lo mismo está ocurriendo aquí en el libro del profeta Amós. Dios está revelando que esa gran cantidad de privilegios no es lo que los va a salvar, sino es lo que le ha traído mayor responsabilidad delante de Él.
Y a causa de esa gran responsabilidad es que ellos ciertamente serían juzgados. Piensen en esto, amados hermanos, los gentiles, según Romanos capítulo 1 y otros capítulos más adelante, se nos enseña que serán juzgados a causa de la conciencia, la ley que Dios ha puesto en sus propios corazones. Esa conciencia ha de ser suficiente para acusarles en el gran día de la ira del Señor, a causa de todos y cada uno de sus pecados. No estarán exentos, tendrán que ser presentados delante de Dios. Pero en cuanto a este pueblo, no solo la conciencia, hermanos, sino la revelación que tenían y el amor que experimentaron de Dios de manera abrumadoramente abundante, obrarían en su contra en ese juicio. No solamente su conciencia, sino la revelación especial que ellos recibieron, juntamente con las muestras particulares de amor de parte de Dios, serían el fundamento para su juicio. Y es que, amados hermanos, cuando hemos entendido realmente el amor de Dios, este amor nos acerca a aquel que es santo. De manera que el resultado inevitable de comprender este amor es la santidad. Vivir de acuerdo al carácter de nuestro Dios. Por eso es tan importante que cultivemos un verdadero entendimiento acerca del amor de Dios, hermanos. El correcto y apropiado entendimiento del amor de Dios nos santifica, nos libera de nuestro egoísmo, de nuestro orgullo, de nuestra autonomía, de nuestra propia jactancia en nuestras fuerzas, y nos hace irremediable e irresistiblemente dependientes de Él, y nos acerca a Él, hermanos. Esto es lo que ocurrió con el pueblo de Israel. Y esto es lo que puede ocurrir con la iglesia en nuestros días también, hermanos. Y cuando yo digo esto, amados hermanos, tengo que aclarar algo sumamente importante. ¿Significa esto entonces que Dios en última instancia puede terminar condenando y destruyendo a aquellos que son sus hijos? No. No, hermanos. Pero cuando Dios derrama juicio sobre aquellos que se identifican como su pueblo, Él efectúa dos cosas particulares. Lo primero que hace es purgar a ese pueblo, lo que implica que lo limpia de aquellos que son falsos profesantes, que aquellos que son falsos creyentes son evidenciados, se dan a conocer. Cuando Dios envía esta clase de juicio, Dios purga a su pueblo. Y es lo que estaba haciendo con el pueblo de Israel. De hecho, tiene mucho lenguaje complejo este pasaje y todos los de Amós, desde mi perspectiva. Pero hay un punto en el que dijo, en el versículo 12, así ha dicho Jehová, de la manera que el pastor libra de la boca del león 2 piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de un lecho. El profeta está hablando aquí de un remanente que sería puesto a salvo. Pone una imagen, una fiera viene y ataca al rebaño. El pastor a menudo lo único que logra rescatar son restos de estos animalitos. Un pequeño remanente de eso. Bueno, Él está hablando acerca de ello en medio del pueblo de Israel. Cuando el juicio fuese derramado, un pequeño remanente sería puesto a salvo. Este juicio traería una purga, purificaría, limpiaría de aquellos que son falsos profesantes. Pero mientras que eso es verdad con respecto a los falsos conversos, también es verdad con respecto a los verdaderos creyentes, porque a menudo a través del juicio lo que Dios va a hacer en su pueblo es purificarlo, santificarlo, limpiarlo. Cuando Dios efectúa un acto de juicio sobre aquellos que se reconocen como su pueblo, si somos verdaderamente sus hijos, esto obrará para limpiarnos,
del pecado en el que quizá nos hemos ido deslizando, en el que nos hemos ido sumergiendo, hermanos. Y esto es lo que presenta delante de nosotros Amós capítulo 3 el día de hoy. Dios está a punto de tratar con su pueblo, hermanos. Pero lo maravilloso de todo esto es que, aunque no parezca, en este pasaje resplandece la gracia. Resplandece el amor de Dios. Y uno puede decir, ¿en dónde está el amor de Dios? Cuando anuncia esta clase de juicios a causa del pecado. Cuando expresa todo lo que tendrán que experimentar. Bueno, el amor de Dios está precisamente en que está haciendo una advertencia, hermanos. Observe cómo es que en el versículo 8 dice, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Dios a menudo advertirá a su pueblo. Él es longánime, Él es paciente. Él está advirtiendo al pueblo para que éste se arrepienta. Esa es su gracia, ese es su amor. Eso es lo que hace constantemente, una y otra vez. Dios muestra mucha paciencia para con aquellos que nos identificamos como su pueblo, y cuando estamos encaminándonos de manera equivocada, Él nos va a advertir, nos va a amonestar de una forma y de otra. Antes de derramar su juicio, Dios proclama que su pueblo se vuelva a Él de todo corazón. Esto es lo que nos está diciendo en el versículo número 8. Los versículos anteriores están describiéndonos cómo es que hay ciertas advertencias y luego se cumplen esas advertencias, pero en el versículo 8 lo deja inconcluso como diciendo, el león ha rugido, pero aún no ha devorado. Y si está rugiendo, ¿quién no temerá? Ese es el momento en el que el pueblo debe devolverse de sus pecados. Debe de arrepentirse porque Dios es grande en misericordia, amados hermanos. Y en un sentido, estos son tiempos en los que el león está rugiendo, hermanos y amigos. Cristo es el león de la tribu de Judá. Él ha rugido llamando al arrepentimiento y a la fe a las multitudes. Porque el día del juicio aún no ha llegado, amigo. Pero ciertamente llegará. Hay un día en el que se llevará a cabo ese gran juicio contra todos los seres humanos. Hoy en día Cristo ruge a través de su palabra y llama a las multitudes al arrepentimiento, manifestando así su gracia, porque está escrito que Él no quiere la muerte del impío, sino que éste viva y se vuelva de sus malos caminos. Este es el día, estos son los tiempos. Dios está mostrando su amor en la medida en que su evangelio es proclamado. Iglesia, Dios sigue mostrando su gracia para con nosotros en la medida en que nos advierte y nos amonesta para que no malinterpretemos su amor, sino que procuremos conocer y experimentar verdaderamente su amor para que como resultado de este podamos vivir para gloria y alabanza de su nombre, de acuerdo al carácter de su Hijo Jesucristo, hermanos. No tomemos su amor de manera equivocada como licencia para vivir descuidadamente, para vivir pecaminosamente, para seguir cultivando el orgullo en nuestros corazones, para seguir cultivando el egoísmo en nuestros corazones, para seguir cultivando la enemistad, la amargura, el resentimiento en nuestros corazones, el odio, el aborrecimiento en nuestros semejantes. No tomemos el amor de Dios como licencia para permitirnos seguir deslizándonos en estas actitudes para con los que nos rodean, amados hermanos. Veamos el amor de Dios, conozcamos ese amor de Dios, dejemos que éste nos inunde para que podamos vivir para gloria y alabanza de su nombre. Si eres uno que se ha estado deslizando en ese sentido, hoy escucha el rugido del león. Y vuélvete de tus malos caminos en arrepentimiento y fe, contemplando y considerando esta preciosa palabra. A vosotros solamente he conocido de todas las familias, porque eso que era verdad para el pueblo de Israel étnicamente hablando en ese contexto, es verdad de cada cristiano hoy en día, amados hermanos.
Es a ti a quien el Dios vivo y verdadero te ha conocido de manera particular, te ha amado de manera particular, te ha escogido de manera particular. Pero eso conlleva responsabilidad, iglesia. Eso nos llama precisamente a vivir de una manera distinta para gloria y alabanza de nuestro Dios, hermanos. Amén.